A veces nos encontramos en donde menos lo esperábamos, quizá haciendo aquello a lo que alguna vez le huimos o exponiéndonos a experiencias en las que pensamos que la timidez nos ganaría. No solo eso, sino que terminamos disfrutándolo y ayudando a otras personas en el camino. Algo así es la historia de nuestro invitado de hoy. En este episodio hablamos con el ingeniero en eléctrica y electrónica y creador de contenido guatemalteco, José Carlos Borrayo. José Carlos nos cuenta cómo su gusto por los sistemas y la tecnología lo llevó a estudiar una ingeniería, pero intentando en un inicio alejarse de la programación. Acompáñanos a conocer cómo encontró el gusto por la programación, su paso por la electrónica y estudiar en el extranjero, y qué le motivó a compartir sus experiencias y conocimientos en The Circuit Project, un proyecto de divulgación y comunidad sobre electrónica y tecnología en español. Creatividad en la ingeniería, circuitos y microcontroladores, Legos, programación y toques eléctricos. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, José Carlos. Qué gusto tenerte aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por hablar contigo hoy y conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es José Carlos Borrayo? Yo me definiría como una persona que es muy curiosa, que siempre está insatisfecha con lo que sabe y que siempre está buscando algo nuevo que aprender, ya sea en su carrera o en otro ámbito. También soy una persona bastante inquieta, no me gusta quedarme siempre en el mismo lugar. Y soy el tipo de persona que al principio es muy introvertido, pero una vez agarra confianza, ya me voy de viaje y hablo un montón. Súper, entonces en unos 5 minutitos empezamos a escuchar más. Cabal. ¿Y esta curiosidad e inquietud es desde niño? ¿Siempre fuiste así? Sí, creo que desde niño siempre me han gustado como diferentes cosas y siempre me ha gustado como investigar un poquito más. Creo que es algo que mi familia me ha inculcado y es algo que he seguido practicando desde entonces. Como sobre qué cosas curioseabas de niño, qué te gustaba hacer de niño. Recuerdo que de niño me gustaban mucho los Legos, me gustaba mucho construir cosas, me gustaba armar cosas. Un producto que me gustaba un montón eran los Bionicles. No sé si ustedes tuvieron alguno alguna vez. Y la verdad es que siempre me llamaba la atención como, por ejemplo, yo creo que ellos hacían historias de estos juguetes y las historias usualmente siempre eran bien interesantes. Y luego poco a poco hubo un momento en donde me comencé a interesar como por la naturaleza y los animales, pero solo como desde un punto de vista de, ay, sí, qué bonito los animales y qué bonito tener un perro o, pues, por ejemplo, y creo que eso es porque siempre he vivido en una zona donde hay mucho bosque, entonces siempre ha sido una zona tranquila donde he podido explorar y donde puedo salir y donde he podido ser yo mismo. Sí tenías gustos variados. Me recordaste ahorita de los Bionicles porque mi hermano tenía siempre un montón de Bionicles y siempre pedía Bionicles a cada rato. Entonces, por eso es que los conozco. Qué chilero. Por si acaso no les conociste, los Bionicles eran figuras de acción humanoides creadas por Lego que podías construir. El nombre Bionicles viene de Biological Chronicle o crónica biológica y fueron de las primeras creaciones de Lego que contaban una historia. ¿Cómo nos cuenta José Carlos? Cuéntanos en nuestras redes sociales si alguna vez tuviste Bionicles o en general si también eres fan de Lego. Y entonces, ¿qué querías hacer cuando eras chiquito? No recuerdo haberle dicho a mis papás o a mi familia, yo quiero ser tal cosa. Nunca fue algo que pensé o tuve muy presente cuando era niño. Siempre creo yo que hubieron muchas opciones sobre la mesa y un año pude haber querido ser arquitecto, al año siguiente pude haber sido veterinario y después tal vez me hubiera interesado ser doctor, pero nunca tuve algo muy fijo a la hora de decir yo quiero hacer esto cuando sea grande. ¿Y qué hacías cuando te ponían de tarea a decir qué querías hacer cuando fueras grande? Lo que en ese momento se me viniera a la mente o lo que en ese momento estuviera, en lo que estuviera interesado. Recuerdo que ya entrando a secundaria, primer año de secundaria, quería ser dentista, pero solo fue porque me pusieron brackets y yo dije qué bien le va al dentista. Entonces, pero nunca fue algo que de verdad me interesara o me gustara mucho.
Ajá. A mí siempre me ha dado curiosidad la gente que quiere ser dentista. Creo que tendremos que tener algún dentista aquí algún día porque Sí. ¿cómo te atrae eso, no? O sea, Sí, ¿verdad? científicamente es muy interesante, pero hacer eso. Sí, yo recuerdo que una vez me preguntaron y dije, quiero ser dentista o me gustaría o me interesaría aprender un poco más sobre qué es ser dentista, pero estoy seguro que en ese punto solo fue porque vi la factura de cuánto pagaba yo por los brackets y dije como, hola, qué bien le va a esta señora. Qué risa, yo también me metí a microbiología cuando vi cuánto les pagan a los de control de calidad aquí y yo, wow, yo quiero eso. Sí, creo que muchas veces, o muchas personas de seguro han de seguir una carrera porque vieron a alguien Por que le el iba muy pago. bien o por el pago. Sí, de fijo, de fijo. Qué risa. Y entonces, bueno, comenzaste a tener este interés, digamos, por las cosas biológicas o por los animalitos y demás, por estar expuesto a un bosquecito, pero ¿en qué momento decidiste realmente qué querías hacer o qué querías estudiar? Creo que también fue en secundaria y simplemente fue porque me iba bien en física y matemáticas. Entonces fue como, ok, me va bien en estas dos clases, una opción muy segura va a ser ingeniería. Por un momento se me cruzó estudiar medicina, pero la verdad es que no tengo fuerzas para ver mucha sangre o como heridas muy feas. Entonces fue como descartadísimo, ya no lo seguí y no lo pensé. Entonces me quedé con la idea de que tenía que ser una ingeniería. Al principio yo quería estudiar ingeniería en sistemas, pero luego en secundaria tuve una clase malísima de programación en donde no entendí nada, no aprendí mucho y me frustré y dije la programación no es lo mío, no va a ser ingeniería en sistemas. Pero siempre se me hizo muy fácil trabajar como con computadoras y con sistemas y con cosas relacionadas a tecnología, entonces dije, ok, posiblemente pueda hacer robótica o electrónica. En esa misma clase de programación, llevamos una unidad en donde trabajamos con unos robots que hace Lego para que uno aprenda a programar con bloques, se llama, y me gustó. Entonces ahí fue donde me decidí, de acuerdo, la carrera que voy a seguir va a ser ingeniería electrónica y fue la carrera que terminé estudiando. O sea que el gusto por los Legos se mantuvo constante desde que estabas más pequeño hasta todavía. Correcto. Pregunto, ¿todavía tenías? Creo que fue que cuando me tocó la clase, cuando vi que íbamos a trabajar con eso, fue como revivir una parte de mi infancia también. Y me acuerdo que me puse como bien alegre cuando vi es como, ala, qué cool que vamos a trabajar con Legos, ya con algo no tan infantil, pero con algo un poquito más profesional y me encantó. Qué bonito. Ahora, yo nunca pienso en los Legos como algo infantil porque tengo un montón de amigos que todavía ese es su hobby. Y bueno, hablando Ajá. de Legos y que todavía fueron parte de tu decisión de carrera, antes de adentrarnos a la ingeniería y a tu carrera profesional y todo lo demás que haces hoy, ¿qué otros pasatiempos, qué otras cosas haces? ¿Qué pasatiempos tenés? Que aparte de los Legos y qué haces en tu tiempo libre? Creo que me gusta mucho leer y escribir. Con escribir, sin embargo, no soy tan constante, pero cuando tengo un tiempo, cuando de verdad me inspiro en algo, me gusta publicar las cosas que escribo. Y además de eso, me gusta mucho la música. Por mucho tiempo estuve estudiando guitarra, pero ya de la vida adulta, la verdad es que se me hace muy difícil organizar mi tiempo y no lo practico tanto como quisiera. Y tal vez algo muy diferente a todo esto es crear contenido. La verdad es que es como un gusto adquirido porque soy una persona bastante introvertida. Entonces exponerme como a redes sociales y subir videos con mi cara hablando y de mí hablando ha sido como un reto, pero es algo que me ha gustado bastante. Y también entendemos por qué no te da tiempo para practicar la guitarra, porque cómo quita de tiempo crear contenido. Sí, exacto. Y es difícil tal vez pensar en una idea, solo como pensar en una idea de qué vas a hacer después de como una semana de estar subiendo videos. Ay, me pasa que me quedo como en blanco y paso 2, 3 semanas sin subir nada. Y ya luego después es como, pasa algo en el trabajo o veo un post en Twitter o veo algo en Reddit y es como, ok, yo puedo hacer algo de esto y subo el video o subo la publicación. Creo que antes de, ya que lo mencionamos ahorita, podríamos seguir hablando de tu canal, de The Circuit Project. Entonces, decís que sos como introvertido y que el hecho de, pues, exponerte así en redes sociales es un poco, fue un poco complicado, pero ¿qué fue la espinita? ¿Qué fue eso que te dijo, hacer un canal, empecé a crear contenido? Fue en la universidad. Cuando comencé las carreras del área profesional, tuvimos un profesor se le notaba que era muy apasionado por la carrera y en ciertos aspectos era muy bueno explicando.
pero era muy pésimo resolviendo dudas. Entonces, nosotros le preguntábamos acerca de un problema, venía él y lo resolvía explicando el mismo problema que ya nos había explicado antes, pero no con la nueva variante que nosotros no habíamos entendido. Entonces, muchas veces con mis compañeros nos tocó buscar como las soluciones en internet y llegábamos a videos de YouTube, los típicos videos de YouTube de una persona de la India resolviendo el mismo problema que está en el libro y que no encontrábamos nosotros, pero el problema era cuando esta persona no hablaba inglés, sino que hablaban los dialectos de su país y era exactamente el problema que nosotros queríamos resolver. O por ejemplo, a veces ellos vienen y lo resuelven muy rápido y se comen ciertos pasos que son importantes para entender como los fundamentos de cómo funcionan ciertas cosas. Entonces yo dije, esto lo puedo hacer yo, una vez lo haya entendido. Este tipo de videos yo los puedo subir explicándolos en español de una forma más tranquila, más pausada, para ayudar a otros estudiantes de electrónico de programación. Y así fue como nació la idea de crear un canal. Al principio no se llamaba The Circuit Project, pero poco a poco fue evolucionando hasta llegar a este nombre, hasta llegar al concepto que es ahora. Y así fue como comencé a subir videos. Al principio solo subía infografías o pequeñas fotos en Instagram de los proyectos que hacía, pero igual como el objetivo siempre había sido explicar las cosas, con solo fotografías o infografías no se lograba mucho. Y luego fue en la pandemia que me tocó llevar un par de clases online y de los proyectos que hacía en mi casa los comencé a subir videos, comencé a subir pequeñas como explicaciones de cómo hacer ciertas cosas y me comenzó a gustar y me sentí cómodo. Y si no se llamaba The Circuit Project, ¿cómo se llamaba antes y por qué le cambiaste de nombre? Se llamaba, no cambió mucho, o bueno, más o menos, se llamaba The Circuit Breaker, que es la caja de fusibles que nosotros tenemos en todas las casas, pero se me hizo un nombre muy, no sé, no me gustó, se me hizo muy genérico, se me hizo muy obvio, The Circuit Breaker para un canal de electrónica y de programación. Y en ese mismo año yo estaba escuchando un podcast de un español que se llama Jordi Wild, y en ese podcast él había invitado a Javier Santolaya y a José Luis Crespo de Quantum Fracture, que son dos youtubers que me gustan un montón. El podcast de él se llama The Wild Project. Entonces comencé a pensar un poco sobre qué quería yo lograr con mi canal, con la cuenta de Instagram y luego con la cuenta de TikTok. Y al darme cuenta que no solo quería explicar videos, sino quería abrir como por ejemplo el espacio para una comunidad. Quería que gente pudiera pedir como bloques de código y que no solo yo lo resolviera, sino alguien más dentro de los comentarios o de otras cuentas pudiera resolver esas dudas. Entonces decidí llamarlo The Circuit Project, porque era algo no solo enfocado a mí y a las cosas que publicaba, sino quiero que sea algo enfocado a mí y a una comunidad de personas que les gusta la tecnología y que puedan participar en el momento en el que yo suba un post, un video o algún tipo de contenido. ¿Y qué ha sido lo que más te has disfrutado de este tiempo? ¿Cuándo dijiste que empezaste con YouTube? Comencé terminando la pandemia, terminando en 2020. ¿Y cuál ha sido desde entonces tu parte favorita o y tu parte menos favorita de este proceso y de toda esta como construcción de comunidad alrededor de estos temas que nos estás contando? Creo que mi parte favorita ha sido el aprender a cómo explicar las cosas, porque creo yo que, por ejemplo, al ser de Guatemala, nosotros tenemos nuestros, no dialectos, sino nuestras como slangs, nuestras formas de explicar y decir las cosas. Y al ser los videos en español y estar en YouTube o en Instagram, no solo me ve gente de Guatemala, me ve gente de otros países de Latinoamérica. Y sí tengo comentarios a veces de, hey, esto no se dice así. Y luego me pongo a pensar y es como, ok, o sea, es correcto que no se dice así dentro de un entorno demasiado profesional o demasiado rígido, pero a la hora de quererlo decir como con nuestras palabras, cambia un poquito. Entonces, creo que el forzarme a explicar las cosas de una manera más estándar para todos me ha gustado bastante porque he aprendido a cómo decir ciertas cosas que yo creí que tenían un nombre cuando en realidad tienen otro. Y la parte que menos me ha gustado y que la verdad que menos me gusta hasta la fecha es editar videos, porque es borrar las partes en donde me quedo callado porque estoy pensando cómo decir las cosas, las partes en donde me trago, o por ejemplo, si subo un video de algo que estoy programando, es borrar las partes en donde escribí el mar una variable, pero lo escribí así pésimo, se me fue así un teclado horrible, y eso es lo que más toma tiempo, creo yo, en la edición de contenido. De Creo que estamos de acuerdo. acuerdo. Estamos aquí todos en el mismo canal.
Pero a mí sí Sí, me gusta. O sea, de acuerdo que es así como lo describiste, pero para mí no es la menos favorita. Pero, cuál sería la menos favorita? Esa es una buena pregunta. No, no estaba lista para ese. Para hey, tú sos el entrevistado, no nosotras. Pero creo que con nosotras es un poquito diferente porque, digamos, nosotras cuando estamos editando nos escuchamos a nosotras y las tontadas que decimos. O sea, al agregar más gente suele ser un poquito más gracioso. En cambio, cuando lo haces tú solito, supongo que va a ser así como que a la gran... Pues cuando a mí me toca editar los episodios de mis temas, me la sufro tanto porque me doy tanto cringe. Entonces es como, no puede ser, no puede ser que yo hablo así, no puede ser que esa sea mi voz. O sea, ya me imagino si yo fuera solita, creo que nunca subiría nada. ¿Alguna vez te pasó Eso, eso? eso sí, es muy cierto. La verdad es que hasta la fecha todavía me da cringe escucharme. Y, por ejemplo, a veces subo videos saliendo yo explicando las cosas porque creo que así es más fácil. Y otros en donde solo es literalmente la pantalla y estoy grabando un editor. Pero cuando salgo yo especialmente me da un cringe y trato de editar esas partes así rápido, agregar memes como para desviar un poquito la atención. Entonces, sí, me ha pasado definitivamente. Ya entendimos el porqué de los memes. Así. Pero la verdad es súper bien. Yo ¿hace cuándo fue? Hace una semana tengo un primo que está estudiando mecatrónica y me estaba enseñando así como, mira, estoy haciendo este circuito que no sé qué, bla, bla, bla. Pero me dijo, hay cosas que no entiendo. Y yo le dije, la ¿sabes? Hay un canal de este chavo, tú deberías de seguirlo y meterte ahí, porque yo no te puedo explicar qué está pasando, pero tal vez él te pueda ayudar a entender mejor. Entonces, cómo has visto que ha recibido la gente el contenido que haces? En la mayoría he recibido buenos comentarios, especialmente YouTube, la mayoría, yo creo que un par tal vez puedo contar como malos comentarios y todos los demás han sido muy buenos. Y yo creo que eso es parte de una buena retroalimentación de decir, ok, estoy haciendo las cosas bien, las estoy explicando de una manera entendible. Y también ha sido de las razones por las que seguido subiendo videos. Creo que si hubiera recibido un montón de comentarios negativos al principio, tal vez lo hubiera dejado ahí. Pero siempre, y yo creo que una parte muy buena es cuando la gente te pide, hey, ¿será que podrías explicar tal cosa? Porque entonces ya no tenés que pensar en contenido, sino ya tenés esta idea y solo hay que conseguir como o los materiales o digamos, un paper que lo explique. Y eso también me ha ayudado a subir un par de videos que es específicamente de personas que me dicen, hey, por favor, ¿podrías explicar esto en un video? Y así han salido unos cuantos en el canal de YouTube. Ahorita tocaste un tema que yo siempre he tenido la curiosidad. Mira, yo soy así como que súper encerrada, como que en mi burbujita científica, y tenía la idea de que también en la parte de ingeniería se leen papers, pero nunca, jamás en mi vida no tengo ni la menor idea de para qué los usan o cómo funciona un paper para explicar un procedimiento en ingeniería. Ok, antes de explicar esa pregunta en específico, creo yo, o al menos así lo defino yo y así lo vi yo mientras estuve en la universidad, y es que usualmente en ingeniería hay dos caminos. O te vas por el área industrial y trabajas en una fábrica, trabajas para una compañía grande, etcétera. Y el otro es trabajas en investigación como ingeniero. Entonces, si trabajas en un área industrial para ver papers, por ejemplo, lo único o lo que te ayuda es no entendés, por ejemplo, se crea un componente y no entendés cómo funciona. Entonces vas ya sea a la documentación del componente o al paper en donde se creó y tratas de entender cómo, por ejemplo, por muy perfecto que la matemática y la física funcionen en papel, en componentes electrónicos, siempre hay cosas que salen mal. Y siempre hay unas partes en los papers que se llaman errata. En la errata salen como los errores que uno encuentra a la hora de usar un componente electrónico. En cambio, si uno se va por el lado de investigación, uno es el que hace esos papers o agarra otros papers que ya existen para crear uno nuevo o crear un mejor componente, por ejemplo. Wow. Wow. Gracias. interesante, no, nunca me había puesto a pensar en eso, fíjate, qué buena pregunta, en cómo de diferentes usos y tipos de papers en ingeniería. Que Sí, Sí. uno que se me ocurre ahorita muy puntual es, no sé si ustedes han escuchado de este microcontrolador que se llama Arduino. Si quieres conocer más sobre Arduino, cuando termines este episodio, ve a escuchar nuestro episodio número 38 con el ingeniero mecatrónico José Bagur. Los microcontroladores funcionan con algo que nosotros llamamos registers.
que es donde nosotros, ya sea son códigos que nosotros usamos para programar, son instrucciones específicas para programar algún puerto del microcontrolador, pero usualmente cuando uno hace la arquitectura del microcontrolador en estos programas para diseñarlos, todo sale bien, todo sale perfecto, pero cuando uno los lanza a producción, al ser tan pequeños y al funcionar con tantos transistores dentro de un pedazo de plástico tan chiquito, siempre hay errores. La parte de la errata es la que contiene estos errores. Entonces, en esta parte, los fabricantes te dicen, si vas a usar tal register, no lo uses de esta forma porque no va a funcionar. Úsalo de esta otra forma para evitar este problema. Y así como como en el caso de los microcontroladores, eso sucede con miles y miles de componentes electrónicos que usualmente traen errores al, por ejemplo, testearlos en ciertos ambientes o a someterlos a ciertos niveles de estrés. ¿Cómo sometes, o sea, cómo se estresan estas cosas? Esa es una muy O buena sea, pregunta. es que, digamos, porque yo creo que yo lo uso así como, sí, el hongo está en estrés, la bacteria está en estrés, yo estoy en estrés, pero ¿cómo se estresa un componente electrónico? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que un componente electrónico está sometido a estrés, es, por ejemplo, digamos, estamos pensando en un transistor. Un transistor es prácticamente un switch que se abre y se cierra cuando uno le aplica ya sea corriente o voltaje. A ver, cuando hablamos de electricidad, el voltaje, la corriente y la resistencia son las tres unidades más comunes. Quédate escuchando porque más adelante José Carlos nos explica la diferencia entre corriente y voltaje. Pero, para que le sigas la pista, aquí te dejamos un pequeño recordatorio. El voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Siempre estos transistores tienen un nivel máximo y mínimos de corrientes y de voltajes que pueden aguantar. Aunque estos, digamos, aunque siempre tengan un límite, nunca es bueno llevarlos a ese límite. Y si se llevan a ese límite, ahí es cuando están en un nivel de estrés. ¿Por qué? Digamos que nosotros tenemos un transistor y lo llevamos al límite, a su límite de corriente. Lo que va a pasar es que el transistor va a comenzar a generar calor, porque toda esta energía no se convierte en la placa electrónica, sino parte se pierde en calor. Entonces, obviamente, en estas condiciones el componente no va a funcionar bien y existe el riesgo de que se queme y al quemarse, obviamente, se va a arruinar la placa y va a arruinar otros componentes electrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre corriente y voltaje? No puede Va, ser. corriente es ¿cómo lo explico de una manera sencilla? Ok, el voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones a través de un conductor. La corriente es qué tantos de esos electrones se mueven por segundo. Yo tengo una pregunta, algo que siempre creo que siempre entendí mal y al final a estas alturas ya no sé si era mito, realidad o qué, pero la corriente, o sea, no es que los electrones como vayan de un lado a otro, sino que es los electrones en su sitio como vibrando, ¿no? No es que se estén moviendo así como que fuera agua por el cablecito. Sí se mueven. Yo creo que el problema es que usualmente cuando en la carrera nos enseñan esto, nos dicen imagínenselo como una fuente de agua. El problema es que en una fuente de agua el agua se mueve muy rápido. En realidad los electrones no van rápido dentro del conductor, porque por cómo funciona la química, la cual la verdad es que no soy muy experto, los electrones se van moviendo poquito a poquito. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros nos imaginamos que conectamos un cable a una batería y la batería comienza a bombear electrones. Y la verdad es que no es así, no es que la batería bombee electrones. El cable, el conductor con el que nosotros conectamos la batería ya tiene sus electrones. Lo único que hace la batería es forzarlos a que se mueva. Pero esos no se mueven rapidísimo, sino que se van moviendo a su propia velocidad. Entonces, no es como que se bombee agua, sino que es como que el agua ya esté ahí y solo se le aplica una fuerza para que comience a moverse. Algo así como cuando te despiertas y pues ya estás ahí. Solo necesitas un empujoncito de cafeína para empezar a funcionar. Bueno, al menos a nosotros nos pasa. Y de esta diferencia es de donde viene, no me recuerdo cómo es que lo dicen, pero que cuando tú te electrocutas, no es la corriente lo que te mata, sino el voltaje, o es al revés. Ninguna de las dos es un gran depende. Tiene que haber la cantidad exacta de voltaje para que la corriente te haga daño. Por ejemplo, si nosotros ponemos un resistor
de un ohmio conectado a una batería de 5 voltios, va a haber a través de ese resistor un amperio de corriente. Pequeña corrección realizada por José Carlos. Al poner un resistor de 5 ohmios conectado a una batería de 5 voltios, va a haber un amperio de corriente. Un amperio, creo yo, si no estoy mal, es lo suficiente para que a alguien se le pare el corazón. Entonces, si tú vienes y tocas el resistor, no te vas a electrocutar, aunque sea un amperio. La razón es porque tu cuerpo tiene un montón de resistencia, entonces esos 5 voltios que generan un amperio no van a ser los necesarios para lastimarte siquiera el dedo. En cambio, si tenemos un resistor de un ohmio y le aplicamos 120 voltios, que es el voltaje de las casas, y tú tocas ese cable, sí vas a sentir un toque, porque obviamente el voltaje es mucho mayor, entonces la resistencia de tu cuerpo ya no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la corriente que se genera. Entonces, no es lo mismo recibir un amperio de corriente con 5 voltios que un amperio de corriente a 120 voltios. Wow. Es decir, Veo las tres así procesando. ajá, no puede ser. Es una relación directa nada más. Tiene que haber el Ujú. suficiente voltaje para que la corriente te haga daño. Si no hay mucho voltaje, aunque la corriente sea alta, no te va a pasar nada. Wow, qué Bueno. miedo. Espero haberla entendido bien para no electrocutarme. Muy feito la próxima. Sí, la verdad es que no me gusta trabajar con alto voltaje y nunca me ha gustado y creo que por eso me gustó más el área de microcontroladores porque todo es 5 voltios o 3.3 voltios y todo está seguro ahí en una placa nada más. ¿Cuántas veces te has electrocutado? Que yo Haciendo recuerde, o sea, de niño antes de estudiar la carrera fue una vez, intenté sacar el cargador de un celular y no salía y lo que vine es que metí los dedos como debajo de la cajita por donde están los enchufes y cabal sentí como me agarró el brazo y fue gracioso porque no me dolió, solo sentí como la cosquilla. Y luego entendí por qué es que había sucedido. La otra vez fue en el trabajo, en el primer trabajo que tuve después de graduarme, fue conectando a un par de cables y yo pensé que no tenían corriente y la verdad es que sí tenían. Entonces ahí fue donde recibí otro toque. Pensé que nos ibas a decir que ya perdiste la cuenta. No, la verdad es que creo que la electricidad no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle como mucho respeto, hay que tener mucho cuidado a la hora de que vayas a trabajar algo con alto voltaje. ¿Y en qué situaciones o qué tipo de aplicaciones de ingeniería eléctrica trabajas con alto voltaje? En Como, ese o sea, caso fue trabajar con máquinas industriales. ya, ya. Las máquinas industriales, como tienen muchos motores y hacen un montón de procesos a la vez para que funcionen, usualmente no es con el voltaje de las casas, sino es un voltaje más alto. Entonces hay máquinas que llegan a funcionar como con 500 voltios AC o un poquito más, no recuerdo el valor exacto, pero por ejemplo en las fábricas o en las empresas grandes, las máquinas no funcionan al voltaje de las casas porque entonces no arrancarían. Siempre tiene que haber un transformador que haga el step up del voltaje que llega digamos, de los cables normales para luego ya agarrar ese voltaje y ponérselo a la máquina. Un step up de voltaje es un circuito en el que se aumenta el nivel de voltaje. Como nos cuenta José Carlos, los transformadores de voltaje toman un bajo voltaje, lo almacenan temporalmente y lo convierten a niveles de alto voltaje para que los equipos funcionen adecuadamente. Bueno, y hace un ratito hablaste, pues mencionaste de tu primer trabajo y de cuando empezaste la U y nos saltamos toda esta parte porque nos fuimos de lleno ya a los datos curiosos porque sí, creo que es un tema con el que a diario nos ponemos en peligro de alguna forma. Pero regresemos un poquito entonces a hablar de tu vida profesional y bueno, ya hablamos un poquito de cómo decidiste estudiar ingeniería. ¿Cómo fue ya la carrera cuando empezaste? ¿Cómo fue esa transición cuando ya decidiste? ¿Fue lo que esperabas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? La verdad es que es algo muy gracioso porque, como yo les decía al inicio, yo me metí a electrónica porque dije yo no quiero programar de la mala experiencia que tuve en aquella clase y no quería hacer nada de eso. Irónicamente, conforme fuimos avanzando en la carrera y comenzamos a ver más como cómo automatizar cosas o cómo crear ciertos proyectos, no solo con componentes electrónicos, pero con microcontroladores y programándolos, me comenzó a llamar poco a poco más la atención. Lo que me gustó de la carrera y de la universidad en la que estudié es que la carrera estaba enfocada 100% en diseño.
nunca estuvo enfocada como en, hey, vamos a ir a la parte como muy industrial del área de ingeniería, sino es les vamos a enseñar a crear sus propios proyectos, sus propias placas, sus propios programas. Y creo que eso es algo que siempre me ha gustado, el poder diseñar, el tener como libertad creativa a la hora de crear algo. Y luego en tercer año que llevé la clase de microcontroladores, a pesar de que la mayoría de cosas era programación, me encantó. E irónicamente ahorita en mi vida profesional es lo que más hago, programar. Sí, justo eso te iba a decir, desde esa clase de programación que dijiste, qué pésimo, ahora programas todo el tiempo, ¿no? O sea, Sí, es algo digamos, tal vez un 70% de mi trabajo. Pero yo creo que la diferencia fue que, siendo que ahora programo con un objetivo y en ese entonces solo era programar por programar o solo por crear algo, digamos, que recuerdo que comenzamos a aprender como HTML y era nada más como poner hola mundo en una página, agregarle un color a las letras y que el fondo fuera, qué sé yo, un verde todo chinto ahí. Y de ahí en la universidad me di cuenta que la programación puede ser como más enfocada a hacer otro tipo de trabajos, a hacer análisis de datos, a hacer automatización, a trabajar con robótica. Y esa parte la verdad es que me gustó un montón porque me parece increíble cómo podemos lograr tantas cosas con solo unos y ceros, que a pesar de que nosotros no lo miremos como unos y ceros, eso es al final en lo que se convierte. Y con eso podemos tener esta llamada, tenemos telecomunicaciones, tenemos un montón de computadoras, tenemos todas las redes sociales. Entonces fue algo como muy increíble y muy impactante. Tenemos tus videos de YouTube de unos y ceros. Correcto. Y si quieres saber más de cómo logramos tantas cosas solo con ceros y unos, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 11 con la ingeniera electrónica Wendy Miranda. y duda, digamos, como venías con esta idea, me da curiosidad porque venías con esa idea de esta parte no me gusta, ¿en qué momento, o sea, cómo fue ese, bueno, ahora lo tengo que hacer más y ahora sí me está gustando, como la transición? ¿No te costó un poquito, no hubo un poco de resistencia de tu parte hacia esa área en específico, esa parte de la carrera? Sí, de hecho, en la clase nosotros programamos con un lenguaje que se llama Assembly. Ese es uno de los lenguajes más viejos que todavía se usan en la actualidad, especialmente en áreas de microcontroladores. Y es un lenguaje horrible porque es lo más cerca que hay al lenguaje de máquinas, entonces no es tan intuitivo a la hora de querer aprenderlo y no hay tantos recursos, tal vez como hubo antes, para que te lo enseñen bien. Pero luego, al año siguiente, para la graduación tuvimos que hacer un proyecto multidisciplinario, es decir, nos juntábamos, por ejemplo, 4 estudiantes de toda la Facultad de Ingeniería y nosotros decidíamos en crear un proyecto. Al ser yo el único ingeniero electrónico del grupo, me tocó aprender a programar un microcontrolador, esta vez con lenguaje C, y lo que tratamos de hacer fue un aparato médico de bajo costo que pudiera medir ritmos cardíacos, oxigenación en la sangre y temperatura todo al mismo tiempo. Entonces, al estar como trabajando con 2 estudiantes de ingeniería en biomedicina y una ingeniera mecánica y el estar como pensando cómo teníamos que programar las cosas y cómo íbamos a tomar como los valores de los sensores, en ese momento fue donde hice clic y dije, esto me encanta y a esto me quiero dedicar y esto es lo que quiero hacer. Y después regresé a Guatemala, tuve mi primer trabajo, no hice nada de eso, no me gustó el trabajo, renuncié y ahora en donde estoy, si hago programación, no hago programación orientada a electrónica, pero sí hago programación orientada a automatización y análisis de datos. Y eso la verdad es que me encanta y me gusta porque no es solo programar por programar, sino es programar con un objetivo y programar por ayudar ya sea a mis compañeros de trabajo o incluso ayudarme a mí a hacer mi proceso más fácil y no estarme complicando la vida con otros programas, por ejemplo. Interesante, y creo que se nos fue preguntarte una cosa ahorita que dijiste que estudiaste y regresaste a Guate. ¿En dónde estudiaste entonces? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos con una beca. La beca se llama beca Walton International Scholarship Program. Es una beca de México y Centroamérica. Es completa y paga todo para estudiar en 3 universidades de Arkansas, Estados Unidos. En 2017 me llamaron para decirme que me había ganado la beca y ahí estuve en Estados Unidos desde 2017 hasta el 2021. Qué buenísimo. Y ahí tenés también un video sobre eso, ¿no? Para que se los dejemos a quienes nos escuchan. O vi mal, sí, ¿verdad? Tenés un video Sí, sobre la correcto. beca. Sí, tengo un video con otras 2 amigas que también estuvieron en la beca y que lo subimos para que más gente tuviera como
otra cara de qué era la beca y cómo aplicar y no solo como los mismos típicos videos que suben las asociaciones o las fundaciones, digamos, sino una cara más cercana como a cómo era la vida del estudiante allá o cómo éramos nosotros. Para quienes nos escuchan, les dejamos el enlace a ese video también en las notas del episodio. Que sí, qué importante es eso, cabal, como decís, mucha información que hay sobre becas es como, ok, sí, útil hasta cierto punto, pero no se compara con pues, escuchar de primera mano otras cosas que quienes te dan la beca no piensan, así como la vida allá, qué vas a experimentar, cómo te vas a sentir, con aprender otras Sí, cabal. experiencias. Yo me acuerdo que antes de venir acá a Corea, eso fue lo que me puse a buscar. Bueno, videos de gente que tenga esta beca, que esté estudiando en esta universidad, yo quiero ver cómo va a ser todo. Y nunca encontraba nada. Y yo le decía a mi mamá, no, yo cuando llegue allá tengo que hacer esto. O sea, tengo que hacer estos videos para la gente porque yo no encuentro lo que quiero, güey. O sea, no es esto lo que ando buscando. Y pregúntenme si he hecho algún video. Todavía no. Pero sí, yo creo que es como importante ver a alguien que ya estuvo ahí y ver cómo a esa persona le ha ido y no solo como ver las fotos y videos y comentarios de gente de la misma como asociación, fundación, embajada que te da la beca. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar en Estados Unidos? ¿Tú ya sabías inglés cuando empezaste? ¿Aprendiste allá? ¿Cómo fue todo eso? Sabía inglés más o menos desde el colegio, no era un inglés así como perfecto, era un inglés así como de el que te enseñan usualmente cuando estás en secundaria o en alguna escuela o en una academia de I am Jose and the table is red y todo ese tipo de cosas. Pero ya llegan, la beca no te pide un nivel de inglés súper avanzado, porque también parte del programa es que tú vayas allá y aprendas mejor el idioma o lo perfecciones. Entonces, ya llegando y estando en Estados Unidos, pues obviamente mi inglés de academia, o mi inglés de colegio era muy diferente al inglés que hablan allá, porque allá es como un inglés más relajado, con sus propios slangs. Y la verdad sí fue una experiencia muy bonita. Fueron 4 años que la verdad me marcaron bastante. Y creo que si no hubiera sido por haberme ido, no estuviera participando en el podcast, no tuviera un canal y no tuviera tal vez el trabajo ni las oportunidades que tengo ahora. ¿Y en qué trabajas ahora, hoy día? Ahorita soy analista de operaciones en una startup y lo que hacemos principalmente es automatización del producto que desarrollamos para nuestros clientes o, en otras palabras, y como nosotros siempre lo definimos, resolver problemas todos los días porque trabajamos por medio de tickets. Entonces, cada vez que hay un problema, nos llega algo, lo tenemos que resolver y luego explicar qué fue lo que pasó, tratar de que no vuelva a ocurrir. Y ese es mi día a día de lunes a viernes. Pero, y digamos, como qué tipo de problemas, o sea, como que sí entendía a qué te referís, pero también siento que me queda muy abstracto aún siempre, porque son cosas que se hacen también desde muchas áreas, ¿no? Entonces, como en tu área específica, ¿qué tipo de problemas son los que tienes que resolver, con los que lidias día a día, más o menos? Ok, nosotros lo que hacemos en la startup es, nosotros les llamamos finders. Y entonces, por ejemplo, viene un cliente, un cliente de nosotros que la mayoría conoce tal vez es Skechers. Entonces nos dicen, queremos trabajar con ustedes. Nosotros les desarrollamos el Finder y al final lo que esto es una serie de preguntas para encontrar el zapato que mejor se adecue a las necesidades de los clientes. Pero al trabajar con esto, nosotros necesitamos recibir el inventario de Skechers. Y muchas veces el inventario de muchos clientes no está ordenado, no está limpio, no, los datos están todos raros y no funcionan para nuestro sistema. Nuestro trabajo es venir y adaptar todos esos datos, optimizarlos y automatizarlos para que nuestro algoritmo y nuestro sistema funcione. Ahora, todos los días siempre pasa algo de que un cliente estaba enviando bien su inventario y luego le metió unos datos todos random y X de la nada y se murió. Se cayó el sistema y hay que ver por qué se cayó. O, por ejemplo, que quieren agregar algo nuevo, pero lo quieren agregar de otra forma, con una forma con la que no veníamos trabajando. Entonces, ese también es otro problema. O, por ejemplo, que una imagen no esté cargando, hay que ver por qué no se cargó, qué es lo que está pasando. Entonces, todos los días salen problemas nuevos y yo creo que eso es algo que me ha gustado mucho de trabajar en una startup, que no es como trabajar en una empresa estandarizada o muy como, ¿cómo decirlo? Como muy ejecutiva, en donde todos los días son monótonos, sino que tenemos como todos los días es un problema nuevo y al ser todos los días un problema nuevo, tenemos mucha creatividad o mucha libertad creativa para nosotros resolver esos problemas.
Qué bonito, la verdad, suena bastante interesante, cabal, desde cómo describiste el enfoque de tu universidad de más de diseño y que ahora tenés este trasfondo de ingeniería electrónica aplicado también a análisis de datos, no sé, me sigue sorprendiendo a mí la diversidad de cosas que hay en el mundo de la tecnología hoy. Tengo una pregunta, ¿hay alguna, o sea, nos estás contando que siempre es como cosas nuevas y esa es la parte chilera como de estar resolviendo estos problemas, pero ¿existe alguno que siempre se repita? ¿No hay alguno común? Creo que el más común es, nos estaban mandando un inventario o un feed limpio y perfecto, que a nosotros nos encantó, y de la nada decidieron tener un cambio interno sin avisarnos y nos mandaron un feed completamente nuevo y la configuración que nosotros teníamos para eso se rompió. Ese creo que es un problema, si bien no es de todos los días, podemos decir que tal vez fijo, en una vez al mes va a pasar. No Yo tengo una pregunta. Bueno, ya nos explicaste como que estas dos vertientes que hay para un ingeniero de o trabajar en la industria o trabajar en la academia, que es prácticamente también lo que tenemos los científicos, o trabajamos en una cosa o trabajamos en la otra, aunque hay como que un punto intermedio en donde puedes hacer investigación y al mismo tiempo trabajar para la industria. Em, en tu caso, ¿cómo definirías entonces el trabajo que estás haciendo hoy por hoy? ¿Lo definirías como algo más académico o algo como industrial? Porque creo que a la definición de industrial que nos dice al principio no entra, porque no es como con grandes máquinas ni nada. Entonces, ¿cómo sería? Al principio era un trabajo más, digamos, tal vez industrial, no digamos de máquinas, pero en sentido de trabajamos para una empresa y solo hay que ver como que el sistema funcione. Poco a poco el trabajo ha ido evolucionando porque hemos encontrado como mejoras en procesos hasta el punto de llegar y trabajar más, digamos, por ejemplo, si un cliente quiere un cambio, antes era el cliente venía y lo pedía, pero si ellos no nos hablaban en 6 meses, nosotros no hacíamos nada y todo lo dejábamos como está ahorita. El enfoque que estamos tomando ahorita, y especialmente con mi rol, es venir y tomar la data de los clientes, tomar nuestra data y decirles, hey, podemos hacer mejoras en X, Y y Z. Entonces, ahorita, como tú lo mencionabas, es una vertiente de ambas. Es una mezcla entre tal vez un trabajo industrial o empresarial con un poquito de investigación porque no solo hay que agarrar los datos, sino hay que analizarlos, hay que agregarlos, hay que hacer un par de operaciones sencillas matemáticas, siempre usando programación para llegar como a una conclusión o a una mejora continua. Qué cool. Tengo otra pregunta. Las mates, cuando decís mates siempre utilizando programación, quiere decir que de todas formas tú te sentás a generar el modelo matemático que vas a usar y después lo metes en el programa, o hay alguna forma de solo decirle al programa, necesito una ecuación que haga esto y listo. Usualmente es una mezcla de ambas, porque yo creo que mucha gente viene y digamos, tal vez quisiera aclarar algo antes. Muchas personas, especialmente en Guate, piensan que ingeniería electrónica es simplemente venir y arreglar máquinas. Y en eso se trata como toda la industria y en eso es lo único que vas a hacer después de graduarte. Pero en realidad ingeniería electrónica es una carrera muy versátil. Puedes trabajar en mantenimiento y reparaciones técnicas, en diseño de placas electrónicas, en telecomunicaciones, en automatización y robótica. Y ahora, con el desarrollo de análisis de datos, ciencia de datos y machine learning, es otra área en la que nosotros podemos ir porque entendemos cómo funciona toda la programación desde el trasfondo de cómo funciona en un microcontrolador o en una computadora hasta cómo procesar un montón de datos. Y encima de que tenemos como todo el trasfondo de matemática para poder entender los modelos. Ahora, con lo que me preguntabas es, ya hay muchas librerías que traen todas estas ecuaciones y todos estos procesos dentro de sus funciones, por así decirlo, pero hay veces en donde solo meter como los datos en estas funciones no es suficiente porque hay que hacer operaciones combinadas. Entonces aquí es donde entra la parte bonita de programar y hacer mate, porque tenés que pensar como, no solo tengo que poner este bloque de datos en una función, sino que esta función luego la tengo que combinar con otra. Entonces comenzás a hacer como cadenas de operaciones hasta que llegas a un dato satisfactorio o a lo que querías encontrar. Qué bonito suena como lo explicas así de las cadenas de funciones, suena como ya entendí por qué decías al inicio que te explicaron algo mal y entonces querías tú ahora explicarlo bien y mira,
Qué lindo escucharte. Sí, la verdad es que sí. Gracias. Mira, Es que hay una... Ujú. Ah, perdón. Se iba a decir que Dale, hay una dale. librería que se usa mucho en análisis, ciencia de datos y machine learning que se llama Pandas. Y hace poco compré un libro de un como consultor que trabaja mucho con este lenguaje, que digamos, el lenguaje es Python y que trabaja mucho con esta librería. Y la forma óptima de trabajar con esta librería es con cadenas de funciones. Entonces, ahora que lo entiendo y que veo los primeros códigos que hice, la verdad son pésimos. Y ahora comparándolos con los que sé hacer ahora es, ok, ya entiendo por qué es mejor hacer cadenas en lugar de estar haciendo una operación, guardando la variable y tirarlo otra vez a una función y hacer es como creas nuevas variables innecesarias que puedes resolver fácilmente con solo hacer cadenas y cadenas y cadenas de operaciones hasta llegar al dato que querías. Me sentí atacada, yo todavía hago 1000 variables. Voy a ver tus videos. La cara de regañada de la rana, así como, ay, bueno, está bien. No, lo siento. No, todo bien. Ay, no, pero bueno, mira, Hay que por la optimizar, hay hora, que optimizar. hablando de optimizar, ya vamos llegando a la hora y pues no queremos robarte tanto más de tu tiempo después, pero antes de pasar a las preguntas finales, te quería preguntar, ¿cómo te ves tú en un futuro? De aquí a 10 años, ¿cuáles son tus objetivos o tu visión de José Carlos? Por mucho que me guste mi trabajo actual, en unos 10 años quisiera estar o quisiera involucrarme más en el área de investigación. Quisiera tal vez estar en una universidad que tal vez ya no sea tan enfocada a diseño, sino ya sea enfocada 100% en investigar y en crear papers. Y creo que me gustaría seguir subiendo contenido de las cosas que voy aprendiendo en el camino y de crear una comunidad más grande, en donde no solo sea yo subiendo videos explicando cosas, sino tal vez abrir espacio a foros, a blogs, a en vivos, en donde gente pueda participar y hacer sus propias preguntas. Ahí estaré preguntándote sobre las cadenas para optimizar mi código. Para no crear 1000 variables. Súper, súper. La verdad es que vamos a estar atentas, vamos a seguir atentas a todo lo que haces. Y ya viste, aunque la rana ya va a llegar a ver todos tus videos, ya estamos recomendando tu canal por ahí, te van a llegar más. Gracias. Em, Fíjate que a mí me gustaría agregar tal vez una pregunta, principalmente porque hemos estado hablando un poquito como que de la educación, de la experiencia, de si nos gustó, bueno, si le gustó a José Carlos o no, algunas clases que recibió. Entonces, creo que es una importante pregunta y también que puede salir algo bonito si nos contás, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el sistema educativo, ¿qué cambiarías? Qué buena pregunta. Creo que algo que podemos cambiar, y es un ejemplo que tengo muy presente, es cómo enseñamos mate. Porque yo no sé si a ustedes les pasó que cuando aprendieron los métodos algebraicos, o al menos yo cuando los aprendí, cuando me los enseñaron, era más que todo memorizar que si teníamos x cuadrado más bx más c, había que hacer cierto proceso. Pero ya entrando como en la carrera y en la universidad y haciendo mis propios proyectos, me di cuenta como exactamente qué es la matemática detrás de todo esto, cómo es que nosotros podemos agrupar ciertas variables con otras y cómo es que, a fin de cuentas, un montón de métodos están relacionados entre sí. Lo que yo cambiaría del sistema educativo es no enseñarle a la gente a memorizar, sino que aprenda como todo lo más básico, lo más fundamental y que lo aprenda bien, porque cuando lleguen un montón de variables y ya no veamos números y solo veamos letras, no lo vamos a ver como algo súper complicado porque vamos a poder descomponer esto que nos parece muy abstracto en cosas simples que sí entendemos y que podemos resolver y ahorrarnos un montón de tiempo y procedimientos. Sí, sí me pasó y también es parte de las razones por las cuales peleé tanto con las materias. Sí, sí, yo recuerdo que literal yo creo que eran 10 métodos algebraicos y todos eran como memorizados y incluso que recuerdo que un profesor nos puso a hacer cartas, así como de si miras esta definición del problema, tenés que hacer cuál. Y ahora lo veo y es como qué pésima forma de que nos aprendamos esos métodos, porque no es así como funciona y yo creo que ninguna parte de la ciencia funciona solo con memorizarnos las cosas. Sí, no, definitivamente lo mejor es que te enseñen a entender las bases porque al final de cuentas es lo que realmente te ayuda a aplicar el conocimiento, no solamente ser un robotito que se la sabe de memoria. Sí, correcto.
Para ir culminando, entonces, la primera pregunta que nos encanta hacerle siempre a todos nuestros invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Creo que le diría que trate de estudiar más por su cuenta ciertas cosas en internet, en lugar de solo confiar en que el maestro te va a explicar bien las cosas y te las va a enseñar como a ti te gusta y como a ti querés. Le diría que se tome más como que trate de ser un poco más independiente a la hora de querer aprender algo nuevo y que no tenga miedo de hacerlo, porque siempre van a haber personas a las que les vas a poder preguntar en un futuro y eso. Ala, eso me lo tomé yo ahorita también personal, así como de... Es que sí, es cierto, o sea, a veces esperamos que en una clase nos den absolutamente todo lo que queremos aprender y tenemos que tener un poco como de iniciativa y aprender por nuestra cuenta, ¿no? Así que un consejo súper importante. Bueno, entonces, la última pregunta. Y esa es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país o en la región? Creo que les diría que pierdan el miedo a comenzar a crear sus propios proyectos y a compartirlos, porque muchas veces creo que esperamos a o creemos esperar a que nosotros seamos expertos, cuando en realidad no tenés que ser un experto completamente en un área para hacer divulgación, para comenzar a crear tus proyectos pequeños o para comenzar a trabajar en el área que te gusta. Puedes comenzar con cosas pequeñas para luego volverlo algo muy grande y compartirlo con otras personas para que poco a poco se sigan interesando más en la ciencia y vean que no es algo que solo es estar en libros y estudiar, sino es también salir al campo, compartirlo con otra gente y tener como tus propias aventuras en tu carrera científica, porque es posible, no solo es estar como sentado todo el tiempo en una biblioteca o en una universidad. Gracias, José Carlos, por invitarnos a compartir nuestros conocimientos con las demás personas y gracias por compartir los tuyos en Epistemas y claro, en The Circuit Project. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que en las notas del episodio te dejamos los enlaces para que vayas a seguir el canal de YouTube de José Carlos. Además, te invitamos a conocer otras formas de aprender, como Brilliant, una aplicación que a nosotras nos encanta para seguir puliendo tus habilidades de pensamiento lógico y otros temas a cualquier edad, en cualquier momento. Si te suscribes a Brilliant con el enlace que te dejamos en las notas, obtienes un 20% de descuento. Ahora sí, hasta la próxima.